Gabon herri erratiko entzule, asteartero bezala, berriro ere hementxe gara zuekin Eusko Ikaskuntzaren laguntza. Como todos los martes, en el día de hoy también vamos a hablar de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, sobre un tema aparentemente ocurrido. Como todos los martes, vamos a tener con nosotros a varios contertulios que nos van a indicar sobre cómo transcurrió y cómo ocurrió aquella archifamosa década de los 60. Una década de los 60 en el que se hablaba de hacer el amor y no la guerra, en la que había que dar una oportunidad a la paz, según lo dijo el propio Bob Dylan, y también en la que sí se daba una dicotomía entre ricos y pobres, probablemente menor a la de hoy en día, ya que somos los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y en una época en la que, por ejemplo, aquella revolución, por decirlo de alguna manera, de mayo del 68 en París, en Francia, o la música que venía desde Liverpool, de la cargo o de la mano de los Beatles, también influyó, como no, en aquella juventud que en el día de hoy también sigue siendo juventud y con la que vamos a tener oportunidad de hablar en los próximos minutos. Por lo tanto, vamos a hablar de aquella década en la que la imaginación estaba evidentemente al poder. Evidentemente estábamos escuchando a los Beatles, como no, hablábamos de la década de los 60 y no podíamos dejar de lado precisamente a este grupo, este cuarteto de Liverpool con esta, pues una de las muchas famosas canciones que tienen evidentemente She Loves You. Ya hablábamos, o vamos a hablar, para ser más exactos, de la década de los 60. Para ello está hoy con nosotros, por el momento, veremos si nos vienen más
con tertulios o no, el presidente de la sección de Lengua y Literatura de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko Ikaskuntza, y profesor universitario también, Patri Urquizu, Kaixo Gabón. Kaixo Gabón. Bueno, la década de los 60, Patri, ¿qué es lo que nos viene a la memoria, qué recordamos de aquella época? Ay, cantidad de cosas, cantidad. Y que éramos jóvenes, sobre todo, muy jóvenes, y muy ilusionados y muy idealistas. Sí, realmente era una época pues maravillosa desde algunos puntos de vista, y recordamos realmente cosas magníficas y tenemos un recuerdo estupendo de muchas de ellas, claro, como éramos tan jóvenes. Realmente sí era una época en la que el idealismo mandaba. Sí, evidentemente, sí, sí, sí. De algún modo somos todos los que vivimos aquella época, como dicen los franceses, de vieux soixante-huit, somos herederos, unos viejos diplodocus del 68, ¿no? Unos viejos rockeros, pero los viejos rockeros nunca mueren, como dice la canción, ¿no? Éramos amantes de los Beatles y los Beatles, y sin saber inglés pues no sabíamos casi todas las letras de sus canciones. Y yo creo que son sus canciones realmente una de las cosas que más interesantes de lo que ha exportado Gran Bretaña, evidentemente. Vamos a hablar también de la cultura, del teatro, de esa década de los 60 en Euskadi, en Euskal Herria, pero ya que estamos hablando un poco de manera general de aquella época, Patri, además, por experiencia propia, ¿observas que hay diferencias entre lo que era Patri Urquizu en la juventud, en aquella época, y entre lo que puede llegar a ser un joven en el día de hoy? Hoy sí, pues muchos años en medio, ¿no? Entonces, como son 30 años de distancia, yo creo que esa distancia es enorme. Y claro, como éramos tan idealistas y tan jóvenes en aquella época, yo creo que ahora miramos todo ese tiempo con mucha nostalgia, con mucha añoranza. Yo realmente recuerdo unos sucesos estupendos, porque era mi época de formación, y la formación no era solamente en las aulas de la universidad, se hacía también en la calle. Recuerdo un febrero del año 64, en una manifestación tremenda en la Universidad de Madrid. Yo estudiaba entonces en Madrid. La manifestación en la que detuvieron precisamente al que después fuera alcalde de Madrid, Tierno Galván, a Aranguren, que se sentía siempre donostiarra, y a Agustín García Calvo. Realmente es un recuerdo magnífico, a pesar de que en aquel momento pues era realmente terrorífico, ¿no? Como fue aquella actuación de la policía de los años 60. Y claro, estábamos en el tardofranquismo. Gracias a aquellas manifestaciones y a aquel impulso idealista de la juventud, a aquella lucha, pues luego han venido tiempos mejores dentro de lo que cabe. Era una época muy convulsionada también políticamente, mencionabas el tardofranquismo, pues eso, estaba a punto de acabarse ya la época franquista, hubo bastantes procesos, me viene a la memoria también a finales de los 60, principios de los 70, el proceso de Burgos, en el ámbito político también en Euskal Herria estaba todo muy convulsionado. Sí, claro, y eso se vivía en la calle. Los jóvenes pues teníamos la canción protesta, y entonces de bar en bar, por la calle, pues cantábamos y no parábamos de cantar, y expresábamos a través de la canción pues ese deseo de una nueva sociedad y de más democracia, ¿no? Recuerdo también aquel año que estuve yo muy jovencito, con 17 años, en un juicio que se hizo en la audiencia de Madrid, en el que vimos cómo precisamente, por desgracia, que después ha sido asesinado por ETA, uno de los hermanos Mújica Herzog defendía precisamente a aquellos que en aquel momento eran unos luchadores antifranquistas. Por lo tanto, pues incongruencias o curiosidades, paradojas. Sí, paradojas de la historia, realmente trágicas paradojas de la historia. Sí. Hablemos pues de esa década de los 60 en la que, como decimos, la imaginación estaba al poder y había que hacer el amor y no la guerra. En el ámbito cultural, ¿qué es lo que se hacía? ¿Se hacía teatro, Patri?
Sí, sí, recuerdo que después de venir de Madrid, yo me apuntaba a todo lo que salía, a todos los grupos, y entonces intentaba participar, bueno, pues si eran sesiones de teatro leído, pues de las teatro, pues hacía algo, luego de apuntador en los grupos de teatro allí populares, porque había muchos grupos en todos los pueblos, aparte del ya grupo ya establecido, o los más importantes que había en San Sebastián en aquel momento, que eran Eusko Iztundea, que tenía una tradición enorme ya desde los años 50 e incluso antes de la guerra, y el grupo ya más revolucionario, más de popular y además de ideas más nuevas, que rompía un poco con los movimientos anteriores, un tanto más, no sé, habría que decirlos entre comillas, derechosos del teatro, que claro que no se podía hacer otra cosa en aquella época, de Alejandro Casona, las producciones que hacían de sus autores, pero que, como sabéis, había una gran censura en aquella época y alguna vez todos los actores tuvieron que pasar por comisaría, ¿no? Entonces, realmente la realidad era esa. En el ámbito del teatro, Antzerki Mundua, mencionabas tú Eusko Iztundea, esa escuela de la lengua y la declamación en euskera, fundada en 1914, si no me equivoco, Por que, Avelino Barriola, sí, por que Avelino era Barriola. concejal nacionalista del Ayuntamiento de San Sebastián y que ha tenido su residencia siempre en un edificio que es magnífico, precioso en San Sebastián, que no sé cómo no le dan más auge o no lo remozan un poquitín más, porque realmente el edificio donde están ubicados ahora los bomberos y donde está también la escuela de música, etcétera, es un edificio realmente modernista que desde el punto de vista arquitectónico rompe los moldes tradicionales, un poco cursis de las ciudades, más bien vanguardistas, sí. Ahí habrá que preguntárselo también al propio alcalde. Está el proyecto ese del Cerro de San Bartolomé. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con toda esa zona, pero independientemente de lo que ocurra, hablábamos de Eusko Iztundea, que fue un pilar fundamental para conservar el teatro en el ámbito de la sociedad donostiarra y también el teatro en euskera. Sí, y ahí estaba la magnífica directora María Dolores Aguirre. Yo creo que se merece un homenaje por esta mujer estupenda, esta actriz, esta directora, que hasta los 90 y tantos años estuvo ahí en la brecha, estuvo enseñando euskera, con 90 y tantos años, era una mujer incombustible, guapísima y que trabajó por el euskera un montón. Y de vez en cuando pues también le ayudaban pues gente que con la que ya tenía bastante trato, como puede ser Nemesio Chaniz. Nemesio Chaniz era un sacerdote que estaba en todas las movidas, constantemente escribía cartas al gobernador en protesta de todo. Yo tengo un recuerdo magnífico de una actuación suya con una sotana guapísima en el Victoria Eugenia en el año 66. Y bueno, pues en el año 66 cantaba el puente sobre el río Kwai, Cha 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 y otro tipo de canciones que eran las que la juventud, las canciones que la juventud cantaba en aquel momento, pero él las euskerificaba, es decir, las cantaba en euskera con una gracia enorme. Por lo tanto, era un personaje, Nemesio Chaniz, bastante peculiar. Sí, era muy peculiar y muy especial. Y además, yo creo que le daba a todos los géneros, porque aparte de la canción y los poemas y las obritas de teatro, también era novelista, y escribió dos novelas muy interesantes. Una novela de tipo americano, Ameriketan Galdua, y otra ya de tipo más autobiográfico, que por desgracia no se publicó mientras vivía, no lo quiso, porque era más bien sus vivencias personales, de alguna manera pasadas a la novela, a la ficción, pero realmente donde aparece él es precisamente en esa novela, Izotz Candela.
hizo candela. ¿Qué queda? Pues hay que recordar que precisamente estamos hablando de esta década de los 60 en el ámbito cultural. Principalmente hemos empezado por ahí Euskaldun en vasco, ya que también la propia Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza, a través de su edición electrónica, que todos ustedes pueden encontrar en internet, en Euskonews, precisamente durante esta semana se centra también en esta época, y en ella, en esa publicación electrónica en Euskonews, pueden ustedes encontrar diversos artículos del propio Patri Urquizu, de gente como Néstor Basterrechea también, o Félix Maraña, en la que se analiza un poco esa época. Hablábamos de Nemesio Echaniz. Sí, pero además de Nemesio Echaniz yo creo que hay dos personas dentro del País Vasco importantísimas para conocer ese momento. Yo creo que son dos grandes figuras de la cultura vasca y que merece recordarlas siempre con mucho cariño. Estas dos personas son, por un lado, desde el ámbito de la lingüística y de la cultura, Luis Michelena, que fue de alguna manera el que en el año 68 en el Congreso de Aránzazu puso los pilares de la unificación de la lengua vasca. Era catedrático de lingüística indoeuropea en la Universidad de Salamanca, allí también estuve yo siendo su discípulo, y yo creo que él puso precisamente esos pilares que servirían para luego ese florecimiento de la cultura y de la literatura vasca que se ha dado precisamente en el posfranquismo. Y otro de los pilares que no que quiero recordar aquí también con inmenso cariño es Gabriel Aresti. Gabriel Aresti, autor premiado ya en el año 64 por su libro de poemas Harry eta Herri, Piedra y Pueblo, que tenía una serie de seguidores estupendos como Ivón Sarasola, Arantxa Urreta Vizcaya, Ramón Salza Vitoria, yo mismo, que estábamos un poco alrededor suyo en el equipo de LUR. Y yo creo que es muy importante precisamente la labor que hizo en aquellos años 60, a finales de los 60, la editorial LUR, editando obras de todos estos escritores. Y recuerdo precisamente que mi primera obra se publicó en el año 69 en la antología Elerti, porque había ganado el premio Unamuno de narrativa junto con Marion Endía y Miquel Azurmendi, que son también más o menos otros viejos rockeros del 68. Estamos hablando de viejos rockeros de esa época, de la década de los 60, y vamos a saludar también al escritor, al periodista, a esta persona pues ampliamente polivalente, que es Félix Maraña, ya que está con nosotros al otro lado del teléfono. Félix, hola Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, Berlín. Estamos hablando un poco de la década de los 60. El propio Patri Urquizu, quien es nuestro otro contertulio, hace un pequeño repaso, una pequeña valoración de lo que supuso aquella época y de lo que le viene a la memoria a la hora de recordar esa década. A Félix Maraña, ¿qué es lo que le viene a la mente cuando piensa en la década de los 60? Bueno, la explosión creadora y la certificación de algo que me parece fundamental. Estamos hablando de Euskal Herria porque tras un letargo, o mejor dicho, tras un páramo de silencio y de expectativa y de temor también ante el futuro y ante el presente, que fueron los años 50, los años 60 son el momento de la gran explosión, ¿no? Que a cierto punto es natural porque es la aparición de otra generación, ¿no? Hablaba Patri de lo que supone la aparición en Euskadi de la editorial LUR, ¿verdad? La editorial LUR es un experimento, decía José Teresa que todo lo que no fuera experimentar en aquel tiempo no servía para nada, pero era un experimento en el sentido más noble del término, ¿no? No era experimentar por experimentar, sino que era poner en marcha métodos, elementos, soportes para expresar la comunicación, la creación cultural, bien publicando un libro, bien publicando otro, bien haciendo una traducción de Tomás Meade, bien mirando a los jóvenes escritores como Patri y todos los demás, Arantxa Urreta Vizcaya, etcétera, etcétera, que entonces empezaban a poner palabras sobre palabras, es decir, a construir un poco el tiempo, ¿no? Y luego, pues, cientos de cosas. En primer lugar, porque es un tiempo en el que concurren muchísimas cosas. Hay algunas personas que nos han dicho que a los que hemos escrito sobre ese tiempo estamos un poco como mitificando ese tiempo. Yo pasé por los años 60 siendo niño.
Pero no obstante, cada vez que repaso todas aquellas manifestaciones culturales que ocurren o que se convocan o que acaecen en esos años, veo que todas aquellas personas, los protagonistas concretos y singulares, también eran los protagonistas colectivos. Es decir, yo creo que la cultura en aquel momento era un asunto colectivo, una preocupación general en la sociedad, y en Euskadi de forma permanente, pero no en los últimos años 60, ni por influencia o vamos a ver, un contagio de lo que supuso en el mundo entero, tanto en Estados Unidos como en Francia, fundamentalmente, o en Alemania, el mayo del 68, sino por algo mucho más, creo que algo mucho más propio y por tanto más importante, más generativo. Salió de aquí, salió de la propia sociedad vasca. Es decir, yo he dicho muchas veces también que durante todos los años 60, en el conjunto de los años 60, a falta de instituciones políticas, porque efectivamente estaban prohibidas y no existían, a falta de instituciones culturales de otro orden, a falta de instituciones sociales o participativas que todos conocemos en este momento y nos parecen ya normales, pero entonces eran una aspiración colectiva. La gente de la cultura en su conjunto, unos con una participación colectiva mayor que otra, mantuvieron una dignidad colectiva, ¿no? Que creo que eso es muy importante en un territorio, me refiero a un territorio histórico, pero también un territorio concreto, como es Euskal Herria en aquel momento, ¿no? Y luego, si repasamos el número de cuestiones que surgen, de autores que nacen, digamos, en la vida literaria, tanto en una lengua como en otra, de cuestiones fundamentales que ocurren, y me imagino que Patri ha hablado de ellas, como son los congresos de la unificación de la lengua. Yo siempre he dicho, y creo que no lo digo yo, si también lo dijo Corocina, hay gente con más sabiduría que yo, que hoy hubiera sido un gran hándicap para la unificación de la lengua, el no haberlo hecho entonces, pues porque hoy podría haber habido más discusión política entre la sociedad vasca que la que hubo en aquel momento, que parece que convocaba más o menos, incluso a los jóvenes como decía Ramón Sierra Victoria, a los jóvenes con los clérigos de falda, pues para llegar a un convenio de entente o entendimiento para unificar la lengua y mirar hacia adelante, ¿no? Yo no sé si Patri Urquizo está de acuerdo con esa visión en relación a la unificación de la lengua, el Euskara Batua y sus congresos de Euskaltzaindia de los años 64, 68. Sí, bueno, la unificación de la lengua no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, es un largo proceso. Ya precisamente cuando se creó Eusko Ikaskuntza en el año 18, pues ya una de las finalidades fundamentales era precisamente una de las ponencias era la unificación de la lengua. Luego en los años 56 y 60 y tantos también hubo una serie de pequeños congresos en Bayona, etcétera, que intentaban unificar la lengua, porque se veía que la lengua nacional tenía que ser una, fundamentalmente, sobre todo en los medios de comunicación y en la escuela, ¿no? Y yo creo que ahí Michelena, yo creo que unió muchísimo, yo creo que era la persona adecuada, la que todo el mundo estimaba precisamente por su prestigio en el campo de la lingüística, lo cual no quiere decir que no tuviera muchísimos problemas, sobre todo dentro de su propio partido, porque había gente que no estaba ni conforme con las líneas, y sobre todo yo creo que no por razones puramente lingüísticas, sino yo creo que eran más o menos razones espurias en las que estaban ahí de alguna manera presentes en contra del proceso iniciado anteriormente, ¿no? Con lo cual quería decir que no fue todo tan fácil, pero sí fue un proceso que a la vista de la línea iniciada yo creo que ha tenido bastante éxito. Estamos hablando probablemente de una década en la que, entre otros aspectos, destacaba, pues puede decirse así igual, la solidaridad entre distintos ámbitos, entre distintas personas. Todo ello puede deberse a que precisamente en Euskal Herria el ejercicio de la crítica, la libertad de expresión, etcétera, estaban ampliamente prohibidos. Sí, bueno, se ha dicho una frase muy común, es eso de que contra Franco todos estábamos mejor, ¿no? Realmente no estábamos mejor, lo que pasa es que estábamos más unidos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que era una crítica constante la que se ejercía en aquel tiempo contra el franquismo en todos los campos, y yo creo que esa crítica constante es la que no hay que dejar en ningún momento. Yo creo que hay que ser crítico hasta el último momento. ¿Feliz? Sí, bueno, yo creo que
lo que dice Pati es evidente, ¿no? Bueno, yo creo que el ejercicio de la crítica es algo tan fundamental, pero es que en aquel momento no solamente estaba el ejercicio de la crítica, estaba lo que me parece más importante y que creo que de alguna manera hemos intentado reflexionar tanto Padre como otros jóvenes de nuestra edad en distintos ámbitos, ¿no? Es decir que estas personas se dan cuenta de que hay todo un mundo de realidades por realizar. Es decir, estas mismas personas, como otras en otros ámbitos, podían haber estado en el silencio. Es decir, podían no haber puesto en cuestión nada. Los escultores podían haber sido escultores cada uno en su escultura y cada uno en su espacio. Los músicos también podían haber sido cada uno músico en su espacio, músico en su dinámica interior y personal. Yo creo que la idea de que la cultura entonces era un asunto colectivo, los poetas no digamos. Yo creo que la palabra solidaridad es allí extensa e intensa. En la solidaridad, por ejemplo, entera y natural de Gabriel Aresti, que toma los poemas de los demás, por ejemplo, de Otero, de Blas de Otero, de Gabriel Celaya, de Ángela Figuera y Meris, de José María Basaldúa, que nadie sabe quién es, pero existió. De todas estas personas, los vierte a Euskara, los publica en Egan, que Egan fue otra realización de un asunto, de una preocupación colectiva. Es decir, de un darse cuenta que no existía. Que es muy importante todo esto, no solamente en un proceso cultural, sino en un proceso histórico de todo orden, ¿no? Es decir, que esta gente se dan cuenta, en los años 47 se dieron cuenta unas personas, unos vascos que fueron el padre de Donostia, Gabriel Celaya, hasta Ola. Esto no se suele decir, porque siempre se suele decir que Egan lo fundó Michelena. El propio Michelena estaba ofendido que se dijera eso. Egan no lo fundó Michelena, lo fundaron estos vascos que un día, después de aquella cosa que se llamó guerra mundial o Gran Guerra Europea, pues dijeron, oye, aquí hay que hacer cosas. Y yo creo que eso es muy importante, porque eran estar callados bajo la premisa esa de que no, como todo estaba prohibido, nosotros no podíamos hacer nada. Ellos hicieron cosas. Por ejemplo, Gabriel Celaya hizo la colección de poesía norte, en la cual publicó a todos aquellos grandes poetas europeos y internacionales de aquel momento, y los situó en un páramo cultural donde aquí no había otra cosa. En ese mismo año 47, un tal con todo el cariño, Carlos Santamaría, inauguró las conversaciones internacionales católicas, donde empieza a haber una nueva visión de las realidades históricas y culturales, no solamente de una cuestión, digamos, religiosa. En ese mismo año 47, un tal Jorge Ortiz también en América. Quiero decir que van confundiendo una serie de cuestiones que animan a que todo lo demás vaya ocurriendo poco a poco, ¿no? La Fundación Egan es muy importante, es la primera revista bilingüe que se hace en Euskal Herria. Sí, es realmente interesantísimo, ¿no? O sea, como surge en el año 49, a principios bilingüe, lo que pasa es que luego a partir del año 54, pues es solamente en euskera. Pero estás conmigo, Patrick, que si no hubiera empezado a ser bilingüe no hubiera empezado a ser nada. No, por supuesto, claro. Me parece fundamental. Además, a mí me gustan además las revistas bilingües. Y a mí también las monolingües, pero quiero decir que si no hubiera nacido aquel invento que salió, pues claro, lo tuteló la Real Sociedad con cada uno del país, pero claro, con pinzas, ¿no? Pero es que en todo el mundo no se podía exiliar, porque ahí se jugaba la baza del posibilismo y se trabajaba dentro de los límites, y ahí está precisamente Egan, que todavía subsiste, que vivió, mientras que la revista de Joaquín Taitegui, que es Eusko Gogoa, que solo dura 10 años en el exilio en Guatemala, de 50 al 60. Hay otro exilio también distinto, que es en el año 63, el exilio parisino de la emigración, donde surge precisamente la revista Higuela, que es la de los heterodoxos, John Mirande y Chomipedien, etcétera, que también es muy interesante desde el punto de vista de la ironía y de la crítica también a un cierto folclorismo nacionalista. No valoro para nada lo de Taitegui, ¿no? Que por cierto le asistimos en el último hecho de muerte de José Martín y yo mismo aquí en Donostia, pero quiero decir que al revés, lo valoro mucho porque fue un esfuerzo muy importante y una manera de mantener el tiempo, aquel fervor y aquel testimonio cultural natural, ¿no? Es decir, y definitivo, porque al fin y al cabo esos elementos no hubieran salido, no hubieran aparecido. Tantas cosas, si no hubiera aparecido la revista Luz, es muy posible que nunca hubieras publicado, nunca no, que hubieras tardado en publicar, es decir, hubo unos soportes que fueron certificando esa realidad. Si repasamos, por ejemplo,
pues el curso que hicimos en su día en la universidad, todos los datos y todos los elementos y soportes que concurrieron. En los años 60 ocurren cosas muy importantes, incluso en lo político, que mueren en la calle Aguirre. Es decir, se dan cosas muy importantes. La aparición de la edición en Madrid de la historia de la literatura vasca del propio Michelena, ¿no? Pero si vamos a la otra lengua, en Mentiola pues gana Ramiro Piña gana el premio Nadal. Aparece el 68 es pues casi el canto de cisne, porque realmente lo más importante luego es la aparición de la propia revista y de la propia editorial Lur, como de alguna forma pues se convoca ahí, otra vez aparece el personaje de Gabriel Aresti, que creo que a lo largo de toda la década, como el de Oteiza, pues fueron personajes, pues así, puntos de referencia, ¿no? De elemental y fundamental en cualquier proceso cultural, ¿no? La palabra proceso, que creo que no será utilizante espacio, me parece fundamental, o el propio speaker, ¿no? Locutor, pues yo creo que fue un proceso, y fue un proceso contagioso. Es decir, no solamente, decimos aquí el grupo GAU, en ese momento estaba la estampa popular en esa misma función, que era un poco trabajar hombro con hombro, y no por una cuestión estrictamente ideológica como luego se asignó, sino que, yo qué sé, la propia Galería Mundial de San Sebastián fue un laboratorio de arte compuesto como no existía en ninguna parte del mundo. Hoy vemos el Centro Cultural Pablo Michelena, cualquier centro cultural más o menos polivalente, y decimos, ¿qué cantidad de realidades ocurren aquí? O igual ni siquiera nos apercibimos de las realidades que están ocurriendo, pero en aquel momento no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. En el año 60, cuando se funda el Liceo Santo Tomás, que es un poco la primera y que es toda así más llamativa, digamos, llamativa en el sentido de tener unos medios mayores, pero también es fruto de la convocatoria de la voluntad de unos ciudadanos particulares que evidentemente no tienen una institución pública, pero también hay otros ciudadanos, hablando ahora de la enseñanza, por ejemplo, no solo de las icastolas, sino de la enseñanza en todos los órdenes, ¿no? En la superior, por ejemplo, que son el propio Santa María, que antes hemos citado, Aguz, Francisco Yarza, clérigo ideal de la catedral, y por supuesto Ignacio María Barriola. Y aquí Barriola, la formación de la que es la institución de, digamos, de estudios o patronato, porque se llamó estudios de una universidad pública, fue fundamental. Todas sus gestiones, trabajos, peleas contra todos los sistemas, tanto con el religioso, porque ellos eran antes católicas, ¿no? Pero creían que una universidad pública era elemento fundamental para el discurso de una sociedad. Y por fin lograron que en el 68 el general que mandaba, pues inaugurara la Facultad de Derecho de Donostia, ¿no? Yo creo que todas esas realidades que se ven como enteramente naturales, ¿no? Pues en aquel momento eran esenciales, pues porque no existía nada, absolutamente nada. Entonces yo creo que la convocatoria, la tarea, la impresión y el gesto de todas aquellas gentes con más o menos voluntad, más o menos formación, más o menos intuición, más o menos formación intelectual, pues es fundamental para entenderlo. Desde la gente que se convocaba en torno a la cabina errante, o en torno a Escalchandía, o en torno a la generación de la revista Egan, pues porque luego fue convocando a otras personas de otro orden, de otro talante, y ahí fue publicando pues todo el mundo de una forma u otra, ¿no? Yo creo que todas esas realidades son muy complejas, o el Socamairu, del cual todo el mundo hoy habla, pero realmente yo creo que fue más que el conjunto de unas voluntades que musicales que llegan allí, tocan una plaza en un frontón, o en la plaza pública, o en un salón parroquial, y viene el gubernativo de turno y les prohíbe o no les prohíbe, les acepta o no les acepta, se hace clandestino o no se hace clandestino. Yo creo que todo ese convenio entre la sociedad, un convenio que no estaba escrito, hace que yo creo que se explique la viveza, la riqueza, la fuerza de aquellos años en la sociedad vasca. Tal es así que yo suelo decir que en el año 70, por el proceso de Burgos, y no por el proceso de Burgos solamente, que creo que el proceso de Burgos es el último acto de solidaridad, no solo de otros pueblos de España con la sociedad vasca, ¿no?, sino de la propia sociedad vasca consigo mismo. Yo he dicho que los intelectuales de esta década son tan protagonistas, no porque ellos lo quisieran para generar ese ego de todo creador intelectual y de todo creador de todo orden, porque en fin, aquí parece que el ego solamente lo tienen los intelectuales, ¿no? El ego está en todos los seres humanos, afortunadamente para los seres humanos, y a veces desafortunadamente para el propio ego, ¿no? Pero lo que iba es a que a partir del año 70 los intelectuales en Euskal Herria, fundamentalmente en Euskal Herria, ya no se les convoca o ya no se convocan en torno a proyectos tan sugestivos y tan rigurosos, porque todo
aquellos intelectuales que aparecieron en aquel tiempo, todos hoy siguen siendo y han seguido haciendo en el tiempo, con mayor o menor suerte, fortuna o medios, una tarea intelectual. Quiero decir que no aparecieron entonces pues por generación espontánea, sino porque realmente estaban con unas preocupaciones intelectuales, con una formación y con un interés y con un sentido social histórico del momento muy importante. Permíteme, Sí. Félix, mencionabas tú precisamente anteriormente a ese grupo, el Toca Maidu, hablábamos de que había que agruparse para crear esos laboratorios de iniciación cultural e impulsar un poco así pues esta actividad que nos ha llevado o nos ha traído al día de hoy a tener lo que podemos tener en relación a esa época de los 60. Y si os parece, precisamente hacemos un pequeño alto en el camino y escuchamos esta canción de Toca Maidu, precisamente cantada por el propio Benito Lerchundi. Se trata de Ez Kanta Beltza. Kaleak zutan jarri zirade eta zakurra katerik gabe beren bizitzen nagusi larria urbil daude eta libertadeko gorritasuna zeinek ez du nahi ikusi igez doazen urlo dioie ludiozoa hartuko dute azerrearen eskubideak mintzo gogorre altxa baitira ez kanta beltza alperrik data indarren kontra azo indarra zuen bizitza oso mozada egin zazute librea gozen jarlen doinu zakarra izen gabeko miserizarra gular legorra zintziliketa irentzitako karraxilata ez kanta beltza berriz ez kanta. Escuchábamos, por lo tanto, esta canción, Es Canta Beltza, de Benito Lerchundi, dentro del grupo El Toca Maidu, al que también hacía referencia el propio Félix Maraña. Mencionábamos anteriormente también la figura o el papel de Jorge Oteiza, escritor, escultor. ¿Cómo se podría calificar, Félix? Bueno, yo creo que es un hombre es un hombre esponja, ¿no? Coagula muchas cosas, pero es que tiene muchas realidades interiores. Es decir, es un personaje que desde que llega a América en el 47 o principios del 48, pues hace lo que luego se hace mucha gente, como hemos dicho antes, en todo el proceso. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Hay una frase en la película
Amalur, creo que quien vea la película Amalur con ojos dignos, es decir, no de mala leche como lo ha visto mucha gente últimamente, diciendo que incluso, como ha dicho el filósofo de los tierra, que Amalur no es mejor que el propio franquismo que la permitió. La frase es bestial, pero está escrita. Bueno, quiero decir que quien vea a Amalur pues con unos ojos mínimamente, con un sentido histórico, cultural y ajeno a todo vicio que sea menor, pues que lo vea inteligentemente, insisto, verá que es un documental, que es una reflexión, que es una mirada a unas realidades que mucha gente intuía, pero otros no conocían. Es decir, aquí todo el mundo ha por hecho como si la sociedad hubiera conocido la historia, la cultura, la música y demás de toda la sociedad. Si no había soportes historiográficos, ni libros, etcétera, etcétera, ¿cómo se iba a conocer? Si estamos diciendo que la primera historia de la literatura vasca la publica con lo Michelena en el año 1960, si podemos decir que la Euskadi Nueva nace entonces, en el sentido de que afloran una serie de referencias. Bueno, yo digo que Oteiza, en aquel momento que viene de América, pregunta ¿qué pasa aquí? Es decir, lo mismo que pregunta en la película Amalur, se pregunta ¿qué día es hoy y de qué año? Es decir, volvemos a lo que creo que decíamos antes en la conversación. Oteiza es uno de los intelectuales que empieza a darse cuenta o pregunta qué pasa aquí para saber qué hacemos. Viene en el año 48 y lo primero que te dice, ¿dónde está aquel poeta Celaya que había antes de la guerra? ¿Existe, no existe? ¿Murió, no murió? ¿Le mataron, no le mataron? Y entonces, bueno, coge y va corriendo a San Sebastián y le busca a Celaya, le coge por el hombro, no puedo explicar el proceso, que creo que ya lo he contado 20.000 veces, y le dice, oye tú, estamos vivos, hay que hacer algo, tienes que venir a Bilbao a dar una conferencia sobre arte. Me vieron unos gritos, los que eran jóvenes, guapos, apuestos, inteligentes, se lo pasaron muy bien en San Sebastián, y a la hora de marcharse Oteiza para Bilbao, estamos en el año 48, le dice, bueno, de acuerdo, yo voy a dar una conferencia sobre el arte y el lenguaje, un título muy conocido en el sentido de que es un título tomado de Heidegger prácticamente, ¿no? Entonces le dice, aplica, bueno, vale, de acuerdo, pues dar la conferencia, pero yo me marcho porque no pierdo el autobús para Bilbao. Y le dice, bueno, pero no me has dicho qué día tengo que ir a dar la conferencia, me vas a llamar, me vas a avisar. Bueno, no tenían teléfono todo esto. Me vas a escribir, me vas a avisar, y dice él, ¿cómo que cuándo tienes que dar la conferencia? Mañana a las 6. Esa urgencia por explicar las cosas llevó a que esa noche Celaya escribió la conferencia de arte como lenguaje, que es un libro muy interesante, de lo más interesante que escribió en los 100 libros de Celaya, de lo más importante además y de lo más profundo, y al día siguiente dio la conferencia, pero es que no solamente dio la conferencia, sino que este Jorge Oteiza, voy a hablar ahora del papel de él como relator, como comunicador entre la gente, este Jorge Oteiza le presenta allí a Blas de Otero, y le presenta a Ángela Figuera Emeris, y al pintor Rafael Figuera, y le presenta a Federico Krubich, y le presenta a Alfonso Irigoyen, y le presenta a una serie de personas que van conformando luego, tanto en Donostia como en Bilbao, pues un poco aquellos pequeños signos en el tiempo, signos culturales y formas de expresión y de relación. Por eso yo estoy diciendo que a mí me parece muy importante el papel relator, el papel de conexión, de interrelación entre las gentes, que no se suele estudiar porque no parece espectacular ese papel, pero es fundamental. Patri, sí, decía Jorge Oteiza es el profeta de su tiempo. Yo creo que aparte de ser un escultor magnífico, es un escritor de unas ideas muy interesantes. En Amalur, por ejemplo, yo creo que el proyecto de Amalur es totalmente vanguardista, porque ahí lo que se propone es la interdisciplinariedad, es decir, el análisis de la realidad desde campos y puntos de vista diferentes. Yo tuve una pequeña relación y tengo que confesar que concretamente en el Quousque Tandem de Oteiza he participado porque en aquella época nos reuníamos unos cuantos estudiantes en la biblioteca de la Diputación y solía venir él, y entonces sus charlas eran magníficas porque eran tan fogosas que a nosotros se nos contagiaba su entusiasmo. Y bueno, vino una vez con unos versos que había escuchado en Oyarzún, y entonces a ver qué significaban, yo se los traduje y luego vi que estaban en el libro. Realmente a partir de una cosita pequeñita, de unos versos, era capaz de crear una fabulación magnífica, una interpretación de lo que era el versualismo, etcétera. Recuerdo también los festivales de cine de San Sebastián, que en los años 60 también fueron tan importantes, yo creo, para conjuntar a todos los jóvenes inquietos del momento. Tengo aquí una cita, yo precisamente recogida por ti, Félix, en el que Jorge Oteiza dice lo siguiente: experimentar, porque en aquel tiempo todo lo que no era experimentado no valía la pena. Lo que no era experimento no valía la pena. Me lo dijo a
propósito de la película Malur en el 93, de la revisión de los 25 años de Malur, no, en el 93, sí, creo que sí, los 25 años de Malur. En el 93, un poco porque yo le preguntaba, oye, pero yo te veo en Amalur, pero no te veo en Amalur. Parece como que, porque Jorge Oteiza siempre hacía un mutis, ¿no? Jorge Oteiza provocaba realidades y luego desaparecía, ¿no? Y le dije, ¿por qué dices que ya no te gustó al final cómo iba la película? Y me dice, porque yo la había hecho al revés, ¿no? Sabes que Jorge Oteiza bueno, Jorge Oteiza es un sabio. Yo cuando digo esto hay gente que dice, vale, estás diciendo, no, yo digo que Jorge Oteiza es un sabio. Si es un hombre, es un genio, es un hombre con una mentalidad y con una formación intelectual, con una actitud y también con una energía. Ya ha dicho antes Patricio que contagiaba entusiasmo. Ojo, pero no el contagiar entusiasmo también lo contagian los ciclistas, ¿eh? Yo decir, no era un entusiasmo, yo decía, Patricio se refiere a un entusiasmo por lo creativo, por lo mental, por lo intelectual, por lo generativo. Oteiza no hizo otra cosa. Bueno, Oteiza yo he dicho, lo he dicho en el último libro, y lo he demostrado químicamente, que ha dedicado más horas a enseñar lo que sabe que a su propia obra. Ha dedicado cientos de horas a hacer pedagogía. No ha necesitado tener una cátedra, porque tampoco la ha tenido, pero en América sí la tuvo. En América se la tuvo, porque todo lo que ha hecho Oteiza en Euskadi lo hizo ya en América, ¿eh? En los 11 años que estuvo en América siendo un chaval, o sea, un chaval, ya con unas ideas pues muy profundas. En los años 30 él había comprendido perfectamente lo que era la vanguardia. Y lo que era la vanguardia era comprender qué era el constructivismo ruso y qué no era. Y que eran todas las demás expresiones de la vanguardia, todos los ismos. Entonces este hombre se va a América. Pero es que allí, bueno, como no está estudiado y demostrado todo lo que hizo allí, pues está demostrado. Yo sé que está demostrado, pero no hay un historiador que ha ido detrás. Yo, por ejemplo, he propuesto en muchas ocasiones a determinadas instituciones vascas, no voy a decirlas porque siempre se enfadan luego, pero que se enfadan ya es igual, que dado que hay tanto dinero, porque ahora hay dinero y entonces no había un solo duro, no había un solo duro, esto es muy importante. Ahora hay dinero para todo. Y para muchos, no digo para todos, pero sí para muchos. Y hay instituciones que pueden hacer cosas, pero se está haciendo todo el tiempo investigaciones sobre América y no se hacen sobre gentes fundamentales en América. No, yo lo digo Lehendakari Aguirre, que son Juan Ortiz y Juan Larrea, por ejemplo. No de Juan Larrea como Juan Larrea, sino de Juan Larrea en América. El papel cotidiano en América de este hombre. El papel cotidiano en América de Jorge Oteiza, en todos los países, relacionándose con Huidobro, o Pablo de Roca, o sea, los monstruos de la poesía chilena. No solamente hablamos no solamente se habla en algunos ámbitos de Pablo Neruda, pero estos señores fueron amigos íntimos de Jorge Oteiza, y Oteiza de ellos. Y esto no, o sea, Oteiza estuvo en el mundo con una serie de realidades, el teatro popular en Chile, etcétera, etcétera, la enseñanza de la cerámica en Colombia, encargada por Germán Artiniegas, ¿no? Que por cierto ha muerto hace poco y aquí nadie ha dicho nada, algunas líneas que escribo que les habla. Estas cosas están ocurriendo, o sea, ocurrieron en aquel tiempo. Oteiza es un hombre que está presente en todo aquel momento y genera muchas cosas. No solo en lo artístico, también en lo poético. Yo no tengo, o sea, quien haya leído Aresti sabe quién era Oteiza para Aresti, pero no solo para Aresti, para todas aquellas personas que transitaban por esa década de los 60 y para todos nosotros. No, voy a decirlo con palabras de gente tercera para que no digan que lo estamos diciendo nosotros para nosotros. Calvo Serrallier, texto de 1965, y Calvo Serrallier se supone que lo escribió no porque le pagaran para que lo escribiera, sino porque lo sentía. Dice y reitera que el Quos Tandem, a la manera del presente eterno de Gideon, nada menos que Gideon, son los dos grandes textos sobre el arte y lo artístico en general después de los años de la Segunda Guerra Mundial. Son los dos grandes textos. Entonces aquí a veces hay gente también, porque Oteiza lo mismo tiene gentes que le valoran con naturalidad, como creo que somos nosotros, a que gentes que realmente le desprecian. Incluso yo he visto realmente desprecios brutales, incluso a gente supuestamente inteligentes, y creo que lo son, ¿no? No entiendo por qué genera esos, avísimo como casos de entusiasmo, genera esos, yo no lo entiendo, aunque comprenda que hay gente a los que algunas expresiones de Oteiza pues le han parecido que no tienen ningún sentido, efectivamente, pero y tampoco, y para él tampoco, después que las ha pensado. Pero quiero decir que Oteiza no es ese Oteiza que nos han enseñado los medios de comunicación. Oteiza es otra cosa. Oteiza es un hombre profundo. Oteiza está en la historia del arte antes de que todos nosotros, y de todas esas mínimas cosas con las cuales se les ha demonizado
para también quitarle en medio un hombre molesto que ha estado, como decía antes Patri, ejerciendo la crítica constantemente, a su manera, pero constantemente, diciendo esto no me gusta. Eso es una forma de ejercer la crítica. Hay otra serie de creadores que dicen, se callan. Y hay mucha gente en esta sociedad que te dice que ahí está el gran mal de este tiempo, yo creo, 30 años después o 40 años después, es muy claro. Es decir, dicen, no, pero no te metas donde no te llaman, porque eso te va a crear problemas. Entonces, hoy en día se dice, Oteiza es problemático, pero se dice problemático para decir, no queremos saber nada con él. Digo, en determinadas instituciones de poder. Pero en la sociedad vasca que realmente conozca mínimamente su obra, se dará cuenta que realmente, como se dio cuenta la persona que antes he citado del Tocamairu, Lourdes Iriondo. Lourdes Iriondo, a mí me parece que la reflexión que hizo en el año 77 sobre el papel de Oteiza en los años 60, fundamentalmente, me parece una reflexión tan sabia y tan acertada. Es decir, dice, de repente estábamos todos allí un poco despistados, ¿no? Dice, yo al menos estaba despistada. Lo cual, reconocer que uno está despistado es ya ser sabio, es decir, darse cuenta de que están ocurriendo cosas y realmente, pues uno está todavía asumiendo que está ocurriendo, ¿no? Y dice, y llegó Jorge Oteiza, dice, y no le comprendíamos, no lo entendíamos. Dice, Jorge Oteiza veía un monte, dice, pero nosotros veíamos el monte y Jorge Oteiza ya veía el horizonte, ¿no? Dice, y que me pase a mí esa falta de comprensión, ¿verdad? Pero a los demás también les pasaba, al parecer, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo también en que hay muchos campos por investigar todavía, por ejemplo, el Oteiza americano, ¿no? El Oteiza del exilio, como también está por hacerse también un estudio realmente en profundidad de lo que fue, de lo que ha sido la literatura del exilio, que no hay casi nada sobre este tema. Pero también, por ejemplo, Oteiza de alguna manera ha sido fuente de inspiración de poetas vascos, porque, por ejemplo, hemos dicho que Gabriel Aresti realmente tuvo una relación en su obra, precisamente con la de, fue su inspirador en muchos de sus poemas, pero también, además de Gabriel Aresti, Vitoriano Gandiaga o Juan Mari Lecuona siempre lo están citando constantemente. Yo creo que es un punto, dentro de su estética, un referente realmente de mucho peso. Y otros, y también por decir otros poetas, ya sabes que de Gabriel Zelaya, en los años 60, especialmente en 1960, él, digamos que da una vuelta a sus orígenes, porque él mismo dice, ¿no? Y en el año 61 publica Rasoia Euskara. Rasoia Euskara es el libro de Zelaya que se reencuentra con todo aquello, ¿no? Rasoia Euskara, y luego publica Baladas y Decires Vascos. De los dos libros de Zelaya, él lo dice, no lo digo yo, está escrito. ¿Cómo él dice que él vuelve a ver un estilo vasco? ¿A quién te crees que ha ido para ver a ese estilo vasco? Él lo cita, estilo vasco, tal, según Oteiza, tal. Él relea todos estos. Y digo más, una cosa que está por decir, además la voy a demostrar con los manuscritos. Gabriel Zelaya, cuando escribe Buenos días, buenas noches, el libro de poemas que lo conocemos todos con el título Buenos días, buenas noches, todo el mundo interpretó ese libro como, todo el mundo en general, lo que la llamada crítica o comentarios, ¿no? Como un libro, pues de ciertas sinfonías, ¿no? Buenos días, buenas noches, inicialmente se iba a titular y se tituló Homenaje a los escultores vascos. Es un estudio de la escultura vasca de aquel tiempo. De aquel tiempo, esto estamos hablando de quién, de Ventura, Chilida, Oteiza, Basterrechea, es decir, generó, pero todo vuelve otra vez a estar Oteiza en el medio. En el medio hay gente que dice que de una forma sofocante a veces, porque Oteiza, evidentemente, Oteiza es un hombre muy inteligente. Y Oteiza, cuando ve que, cuando se vuelca en alguien, puede incluso aplastarlo, ¿no? Y no porque quiera aplastarlo, sino porque precisamente ve su afecto y su inteligencia. Yo he dicho muchas veces, y además está demostrado físicamente porque hay vídeos que lo prueban, y hay cintas grabadas por el amigo Jaca en la Academia Arrante, que revelan la dialéctica que se generaba entre Oteiza y Luis Martín Santos. Otro de los tierras que explotan en el año 62, publicando Tiempo de Silencio, ¿no? Recuerdo que en el año 63 Oteiza decía en una revista de Donostierra, hecha en castellano, en este caso Rai, que él se pasaba al cine. ¿Y por qué se pasaba al cine? Dice Oteiza. Pues me paso al cine porque hay que seguir en esa magia de la experimentación. Palabra que, a mucha gente no le dirá nada,
porque hoy todo el mundo es un hombre práctico, hay que ser útiles y todas esas cosas que se han generado desde la universidad y desde la calle, desde la televisión y desde todos los medios. Es decir, actualmente se le ha metido en la cabeza a todo el mundo que tiene que tener un puesto de trabajo y que se esté quieto, ¿no? A ser posible que piense que no lo va a pasar mal en la vida. Entonces no, en aquel tiempo yo creo, percibo que había otra idea de la utopía, ¿no? De la utopía real, es decir, de las cosas que pueden ser posibles desde una dinámica propia, ¿no? Y bueno, se genera todo esto, una especie de conexión entre todos los elementos, es decir, Oteiza interviene en tantas cosas, ¿no? Carlos Artenecho, otro escritor que merece en esos años, acaba de publicar un libro sobre Oteiza, es decir, en Oteiza, ¿no? Con poemas acerca de, también ha publicado otro sobre Eduardo Chillida. Quiero decir con todo esto, que todo eso que es generativo en esa década, ha ido sustentando en el tiempo. Yo suelo decir que vivimos de aquel tiempo, ¿eh? Vivimos de aquel tiempo y fundamentalmente en algo que antes Patri también lo ha dicho, yo lo he insistido mucho, en lo de la lengua, ¿eh? Insisto mucho. Es decir, si en aquel, ya sé que todo en la lengua fue un proceso, porque ya en los años 50 el propio Michelena y otros estaban moviéndose en ese camino, pero si no ocurre el congreso digamos esa fecha del congreso de Aránzazu en el año 68, es posible, o las decisiones tomadas después con el proyecto que se encarga al propio Michelena, es posible que hoy estuviéramos discutiendo cosas menores o cosas mayores, o precisamente esos problemas políticos que antes han insinuado, o esas posturas de algunos grupos políticos que antes han insinuado y ha confirmado Patri, hoy sean incluso igual insalvables. A lo que iba es a que en aquel momento percibo, y está demostrado, que había una especie, insisto, de la palabra convenio ambiental, y no solo para estar frente a una dictadura o frente a un tiempo no querido, un tiempo político no querido, sino creo yo que para darse cuenta, primero, que si en los años 40, repito, había una desolación, una especie de no horizonte, en los años 50 también había una expectativa. No olvidemos que en los años 50 el arte vasco se reconoce en el mundo entero, primero, en el 57 con la Bienal de San Pablo a Oteiza, y en el 58 a Chillida. Pero es que sigue luego estando para que el 66 Remigio Mendiburu represente al arte vasco en Venecia. O sea, quiero decir que ocurren una serie de cosas también y factores internacionales. No olvidemos en ese camino de la internacionalidad que en el año 63 tanto Blas de Otero como Gabriel Zelaya reciben un importante premio de poesía. Primero, Zelaya recibe el Premio Internacional de Poesía Libra Estampa en Suiza, que lo recibieron todos los grandes premios Nobel de su tiempo, antes de recibir el Nobel. Y Blas de Otero recibe otro premio importantísimo en aquel momento, que era el Omeña Resistenza en Italia, ¿no? O sea, se están ocurriendo una serie de cosas que a mí me parece que no eran casuales, pero que al mismo tiempo iban y venían. Ha dicho antes poetas que han esto, el poema que dedicó Blas de Otero a Oteiza, Palabra en Piedra, escrito en Aránzazu precisamente en el año, creo que en el año 77, bueno, es de una profundidad y de un reconocimiento a lo que significa Oteiza en la palabra, en la escultura, en la vida, en todo, en la amistad, en su humanidad, ¿no? Entonces yo creo que de Oteiza tenemos que estar hablando siglos, pero a él tampoco posiblemente le guste tanto todo esto, porque él cree, como creo que hizo ese análisis que hizo en la película Avalur, dijo quién era él, pero él desapareció, aunque esté presente, ¿no? Pero ahí está la obra, y precisamente el año 68 y Aránzazu, que de alguna manera nos introduce en esa utopía, ese sueño que es lo que nos tiene que alimentar todos los días, incluso de la vida, a pesar de que han pasado tantos y tantos años. Pues nos vamos a quedar con esa idea de esa década que fue una auténtica explosión creadora, esa década precisamente en el momento que probablemente también más a gusto estábamos hablando y estábamos discurriendo en torno al papel de Jorge Oteiza en este caso, pero a otros tantos temas que se podían sacar en relación a esa década. Se nos agota el tiempo. Félix Maraña, eskerrik asko, gracias por haber estado con nosotros en este martes, en esta velada nocturna de Estudios Vascos, de Euskadi Ikaskuntza. Gracias a vosotros también. Y Patri Urquizu, evidentemente, a ti también gracias por habernos acompañado durante esta noche. Gracias, eskerrik asko.
y a todos ustedes simplemente recordarles que el próximo martes volveremos a estar aquí en esta velada nocturna, como nos gusta decir, auspiciada y propiciada de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Casculta, que pueden todos ustedes escuchar mediante esta emisora, Herri y Ratia, y de la mano de quien la presenta gustosamente, que no es otro que Urko Irezola. Eskerrik asko eta Gabon.